Empatistas, sean bienvenidos a una nueva edición de En el Show. Yo soy Daniel Araujo, esto es Empate, y aquí venimos a hablar de los ganadores y perdedores del mercado de traspasos en el béisbol de las Grandes Ligas, porque ya todo terminó. Antes de hablar de ese listado de ganadores y perdedores, hablar un poco acerca de las cosas que caracterizaron, de las cosas más notables de este mercado de cambios. Lo más notable es que se habló de una cartera de abridores que podían estar disponibles en el mercado. Zach Gallen, por ejemplo, Sandy Alcántara, Eduard Cabrera, Luis Severino, muchísimos. Keller, el del conjunto de los Piratas de Pittsburgh. Y sin embargo, ninguno fue traspasado. El único abridor traspasado de nivel, nombre verdad de los que más se había mencionado, fue Merrill Kelly, del conjunto de los D-backs de Arizona, que llega al conjunto de los Vigilantes de Texas. ¿Y qué ocurre? La mayoría de estos lanzadores son lanzadores con un gran nombre, pero que no necesariamente están en una gran temporada. No están teniendo un buen año, la mayoría, comenzando con el dominicano Sandy Alcántara. Entonces, sus equipos muy probablemente estaban pidiendo a cambio un retorno en base al nombre y no en base al rendimiento actual que están teniendo esos lanzadores. En el caso de los Marlins, muy probablemente pensaron, y era algo que ya habíamos analizado aquí en Empate, yo puedo esperar para cambiar a Sandy, esperar que él eleve aún más su valor en el mercado para traspasarlo más adelante, porque la realidad es que Sandy tiene 12 salidas en blanco de manera consecutivas, pero en las 4 salidas anteriores a esa permitió 22 carreras. 20 carreras en 22, 23 innings. Así que me parece que por ahí va la situación. Lo segundo es el valor de los relevistas de cara al playoff. Señores, el 52% de las entradas en el playoff pasado la tiraron los relevistas. Y entendiendo el valor que tiene este rol de cara al playoff, por eso vimos a un conjunto de los Phillies de Filadelfia traspasar a 2 prospectos top 10 por un cerrador. Y vimos al conjunto de los Padres, señores, dar al tercer mejor prospecto de MLB por un cerrador, que es el caso de Mason Miller, que muy probablemente no va a estar cerrando juegos en el conjunto de los Padres de San Diego. Hay que ver si le van a dar el error a Miller o se lo va a quedar Robert Suárez, que no está teniendo para nada un mal año. Así que esto también yo diría que es sorpresivo. Bueno, pero lo más sorpresivo de todos, o sea, lo de los relevistas es sorpresivo, pero ya debemos acostumbrarnos porque tenemos que entender el valor que tienen los jugadores de este rol de cara a un escenario como el playoff. Ahora, lo más sorpresivo en sentido general fue el cambio de Carlos Correa a los Astros. Nadie se imaginó que iba a volver a ver a Carlos Correa en el conjunto de Houston. Houston no estuvo dispuesto a pagarle en aquel momento. Sin embargo, él tenía una cláusula de no cambio y él dijo que el único equipo al que él aceptaría ser traspasado era el conjunto de los Astros de Houston. Un conjunto de Minnesota, señores, que hizo una venta de pasillos. El conjunto de Minnesota cambió básicamente a todo el mundo. La gran pregunta es, ¿a quién no cambió el conjunto de Minnesota? Cambiaron a Chris Paddock, a AJ Griffin, a Griffin Jax. Cambiaron a sus 2 mejores relevistas, comenzando por ahí, a Griffin Jax y a Joan Durán. Cambiaron a su mejor utility, Willy Castro. Cambiaron a su primera base, Ty France. Cambiaron a su center field, Harrison Bader. Cambiaron a uno de sus principales abridores, Luis Garland. Cambiaron a su mejor jugador, Carlos Correa. Cambiaron a todo el mundo. Y la gran pregunta es, ¿por qué no cambiaron a Josh Ryan? Probablemente van a esperar la temporada baja para cambiarlo. Josh Ryan, que está generando muchísimo interés. Boston estaba interesado por él. Y hay que ver si Byron Buxton acepta ya finalmente un cambio. Porque él tiene una cláusula de no cambio. Por eso no fue traspasado. Él dijo que quiere ser un Twins de por vida. Pero ya con Minnesota, con esta realidad, lo mejor es que Byron Buxton se vaya a un equipo competitivo. Ahora sí, vámonos con los ganadores y perdedores. Ganador número 1, Padres de San Diego. AJ Preller junto a Dave Dombrowski son los gerentes más agresivos que tiene el béisbol de las Grandes Ligas. Y los Padres, señores, dieron al prospecto número 3 por un relevista. Eso es agresividad.
Eso es reconocer que los prospectos son prospectos que no te dan garantía y que hemos tenido grandes prospectos que al final se quedan en promesa. Que Joan Moncada fue un desastre para los Medias Blancas. En el cambio que traspasaron a Chris Sale, Moncada se quedó en el camino. Y siempre puede pasar. Y Leo Debris, gran proyección, pero no está teniendo un gran rendimiento en Liga Menor. Así que, cambiado por Mason Miller, consiguen, ojo, los Padres tienen el mejor relevo de Grandes Ligas, la mejor efectividad general. Y a ese mejor relevo le agregan a uno de los mejores relevistas del béisbol. Una locura. Pero agregan a un abridor, JP Sears, un conjunto de los Padres que está teniendo buenos rendimientos, de Michael King, de Nick Pivetta, que tienen a Yu Darvish, que ya lanzó bien en su última salida, que tienen a Dylan Cease, que todo el mundo sabe que se puede encarrilar su camino, su temporada, un tipo que ha competido por Cy Young, y que entonces ahora tienen a JP Sears para ser el quinto de la rotación. Que ojo, JP Sears viene de los Atléticos, no se lleven de la efectividad de JP Sears. JP Sears es un pichón y ahora va a un estadio difícil de lanzar, difícil de batear como ese de los Padres de San Diego. Así que la rotación de los Padres está laqueada en sentido general. Pero ahora, en cada posición, el conjunto de los Padres básicamente tiene un all-star. Xander Bogaerts está batiendo un mundo en el último mes y medio, desde el 1 de junio hacia acá, los últimos 2 meses. Pero ellos tienen opciones élites en todas las posiciones. Profundidad en la receptoría ahora con Freddie Fermín. Tienen a un primera base élite como Ryan O'Hearn. Tienen a un bateador designado élite como Luis Arraez. Tienen a un shortstop que está bateando muchísimo como Bogaerts. Tienen al mejor tercera base de Grandes Ligas, de la Liga Nacional. Tienen a Fernando Tatis en el right field, que es el mejor right field después de Kyle Tucker en este momento en la Liga Nacional y después de Juan Soto, que está jugando la posición en los Metros. Pero además tienen al novato del año en el center field y ahora consiguen a Ramón Laureano, que era el mejor jardinero disponible en el mercado y al que solo van a tener que pagarle $200,000. Los Padres de San Diego, para un servidor, se convierten en los grandes favoritos para el título. Eso soy yo. Para mí los Padres hoy tienen el mejor equipo del béisbol de las Grandes Ligas gracias a su gerente general, A.J. Preller. Pero esos son los Padres. En un segundo puesto yo pondría a los Metros de Nueva York. Los Metros tienen una muy buena ofensiva, pero tenían 2 posiciones, segunda base y center field. Pero en la segunda base tienen muchas opciones, ¿verdad? Tienen muchas opciones porque ahí está Brett Baty y compañía. Y adquieren entonces a un jugador para llenar el otro hueco que tenían en los jardines, que es el center field, Cedric Mullins, un jugador que hizo un 30-30 hace tan poco como hace 2 años. Que no está en su mejor temporada, claro que no, pero es mejor que cualquier opción que tenían los Metros allí. Pero la gran mejoría de los Metros es que pasan de tener uno de los mejores bullpen de la liga. Es que después de los Padres, probablemente los Metros tienen hoy el mejor bullpen de la Liga Nacional. Con la integración de Gregory Soto, de Taylor Rogers y de Ryan Helsley, de quien hablamos ayer, 2022-2024, el mejor relevista de la Liga Nacional. Me quedo con los Mex en el puesto número 2, al menos ahí en la Liga Nacional. Tengo que poner ahí para completar a los 3 más grandes ganadores, a los Marineros de Seattle, de quien hablamos ayer. Consiguen a un cuarto y quinto bate, primera y tercera base, que de manera combinada pueden conectar 70 jonrones. Tienen a Cal Raleigh, tienen a Randy. Ese equipo consiguió a Caleb Ferguson. La potencia ofensiva que consigue el conjunto de los Marineros es mucho, con demasiado, y sin duda es uno de los 3 equipos que más mejora esta temporada. Completando entonces el top 5 de equipos, yo tengo que poner al conjunto de los Astros de Houston. Porque es que, señores, al final del día, los Astros consiguieron al mejor jugador disponible en el mercado. Al mejor. Eugenio Suárez no es mejor jugador que Carlos Correa. Olvídense de eso. El jugador de más impacto es Carlos Correa. Un viejo conocido. Un tipo que es un cemental en playoff. Así que me pareció extraordinario, sobre todo porque Houston no tendrá que pagarle todo el dinero, porque Minnesota, de los 100 millones que le adeudan, 33 millones se queda con ellos el conjunto de los Twins.
Así que tremendo esto para el conjunto de los Astros, que va a recibir a Álvarez, a Jeremy Peña, lo va a juntar, ¿verdad?, con Christian Walker, con José Altuve, que ahí está, con Kate Smith, que está teniendo un buen año, y la realidad con Yainer Díaz, que ya tiene 15 jonrones. La realidad es que la ofensiva de los Astros se ve muy bien, le faltó un tercer abridor, pero lamentablemente el mundo no puede ser perfecto y ya vimos la negativa de muchos equipos de cambiar a sus abridores, y con tantos equipos en el mercado, con tantos equipos siendo compradores, obviamente que conseguir una pieza específica iba a ser extremadamente difícil. Un conjunto de los Astros que también consiguen a Ramón Urias, profundidad ahí también para el cuadro, y consiguen a Jesús Sánchez. Señores, Jesús Sánchez era cuarto bate en los Marlins. Ese es un buen cambio, porque entonces estamos hablando de que pudiera pasar a ser el left right field de este conjunto de los Astros de todos los días. Así que muy buena la situación en la que queda el conjunto de los Astros. Para mí, sin duda, es el cuarto ganador de este mercado de cambios. En un puesto número 5 yo tengo que poner a los Yankees de Nueva York. Sí, se movieron los Yankees, señores. Ryan McMahon resuelve el problema de la tercera base, porque batea por encima del promedio y es el segundo mejor jugador defensivo de esa posición. Pero los Yankees consiguen profundidad con José Caballero, para que Anthony Volpe no juegue las últimas entradas de partidos importantes defensivamente hablando, a Anthony Slater, que es una pieza de profundidad para los jardines, pero eso no es importante. Lo importante es que los Yankees consiguen al cerrador de los Piratas, David Bednar, y consiguen al cerrador del conjunto de los Gigantes de San Francisco, Camilo Doval. Los Yankees ahora tienen a 4 cerradores en el equipo, porque Luke Weaver es cerrador y David Williams es cerrador. Tienen un bullpen élite, que era un gran problema para los Yankees, que tienen una muy buena ofensiva. Los Yankees tienen cubiertas todas las posiciones. Pudiéramos decir que el único que no está garantizando un bateo por encima del promedio es el campo corto Anthony Volpe y el receptor Austin Wells. Pero en general, ese equipo tiene profundidad ofensiva, tiene 2 grandes lanzadores. El domingo ya Luis Hill lanza en su asignación de rehabilitación, o sea que va a tener ese tridente de cara a la postemporada. Y el relevo entonces bloqueado. Así que tengo que poner ahí al conjunto de los Yankees de Nueva York sin dudas como uno de los 5 grandes ganadores. Ya equipos que hicieron movimientos menores, mencionar al conjunto de los Cachorros, consiguen a un relevista en Andrew Kittredge, consiguen a Michael Soroka para la rotación y consiguen a Willy Castro, que llena el único problema que tenía ofensivamente el conjunto de los Cubs, que es la tercera base. Consiguen a Willy Castro, que además se puede desenvolver en diferentes posiciones, te puede jugar los jardines, una pieza ideal. Pero menciono a los Cubs como un equipo que hizo movimientos, no como ganador, porque el gran problema de los Cubs no era ofensiva, era un tercer abridor, y Michael Soroka, un pitcher con efectividad por encima de 4, no te garantiza ser un tipo de calidad en playoff. Así que yo creo que quedó un poco a deber sin dudas el conjunto de los Cachorros de Chicago. Equipos que quedaron a deber: Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers no es que no se movieron, los Dodgers consiguieron a Alex Cole. El gran problema de los Dodgers había sido el left field. Tenían a Conforto y a James Outman haciendo nada prácticamente, un puesto vacío en la alineación, y consiguen a Alex Cole, que ha sido un bateador 19% por encima de la media y que llega procedente del conjunto de los Nacionales de Washington. Tremenda pieza, y la alineación de los Dodgers no tiene ningún tipo de hueco, sobre todo si Max Muncy se mantiene en salud. Sobre todo si eso ocurre. Pero los Dodgers no tienen bullpen. Los Dodgers no tienen bullpen. Tienen buena rotación, ¿verdad? Yamamoto, Ohtani, Kershaw, Tyler Glasnow. Pero acabamos de decir que el 52% de las salidas, de las entradas en el playoff pasado, la tiró el relevo. Y el conjunto de los Dodgers no tiene relevo. Así que para mí, los Dodgers son perdedores en este mercado de cambios. Los Dodgers son perdedores en este mercado de cambios.
Los Dodgers son el equipo más perdedor de este mercado de cambios. Porque este era un mercado de relevo. De relevo. Boston no se movió básicamente. No pudo conseguir un tercer abridor de nivel. Consiguen a Dustin May, que está teniendo problemas este año. Vamos a ver si Andrew Bailey puede hacer magia con él. Pero Boston necesitaba un abridor en un mercado donde no habían abridores, donde no se cambiaron abridores. Pero los Dodgers no encontraron relevistas en un mercado donde lo que más se movieron fueron relevistas. Ese es un fracaso mayúsculo para el conjunto de los Dodgers, porque los Padres hoy tienen mejor equipo que ellos, porque están cerca de ellos en la división y porque muy probablemente le van a quitar la división, y porque si se enfrentan en playoffs, para mí los Padres ganan. Así que para mí los Dodgers son perdedores. Yo creo que los Bravos son perdedores. ¿Por qué tú no cambiaste a Ozzie Albies? ¿Por qué tú no cambiaste a Marcell Ozuna? ¿Dejará que se te muera ese contrato? Marcell es agente libre luego de la temporada. ¿Qué vas a hacer con él? Podrías recibir algo a cambio. Tú no vas para aparte. ¿A qué te aferras? Para mí los Bravos son perdedores. Medias Rojas de Boston son perdedores, claro que sí. Es que la fanaticada bostoniana, con el impulso que está teniendo ese equipo, que tiene 8 partidos por encima de 500, que está jugando un gran béisbol, el impulso era para hacer un movimiento que levantara todavía más el ánimo. Anímicamente un equipo te gana un campeonato y ese equipo necesitaba otro abridor. Tú tenías que volverte loco. Sí, porque ¿por qué no se cambiaron abridores? Porque ningún equipo quiso hacer lo que hicieron los Padres de San Diego, volverse loco y dar el prospecto número 3 por un relevista. Bueno, ¿para qué tú necesitas a Yoniston García si tú tienes a muchachos jóvenes en los jardines y en el infield ya a largo plazo y tienes a Christian Campbell? ¿Por qué rechazas cambiarlo? ¿Por qué? A Franklin Arias, ¿por qué no lo cambias? Yo no lo sé. Prospectos son prospectos. Prospectos son promesas. Y las promesas hay que cumplirlas. Y el béisbol es difícil, sobre todo para los jóvenes. Para mí Boston es perdedor. Milwaukee es uno de los grandes perdedores. Milwaukee no hizo nada. Milwaukee compitiendo con los Cachorros no hizo nada. Absolutamente nada hicieron los Cachorros, los Milwaukee. Un equipo que no batea. Gran defensa, gran corrido de base, pero no batean. Perdedores los cerveceros de Milwaukee. Finalmente, Texas hizo movimientos. Se quedan con los servicios de Merrill Kelly, el único abridor que se traspasó en este mercado de cambios. Consiguen un relevista, Phil Maton. Señores, la rotación de Texas con Nathan Eovaldi y Jacob deGrom en la parte alta de esa rotación. Ahora con Merrill Kelly, con Jack Leiter y mucha gente que está ahí haciendo un gran trabajo. Cuidado con Texas. No se duerman con el conjunto de los vigilantes. Y antes de irme, un equipo que no se puede quedar. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de 5 equipos ganadores, 3 equipos perdedores y algunos equipos que están ahí en el medio. Pero tengo que mencionar como ganador a los Atléticos de Oakland. Porque los equipos que venden tienen que aprovechar justamente un proceso como este de desesperación de algunos equipos por mejorar para recibir talento superior al que terminan dando, talento a futuro. Y Leo DeVries puede convertirse en una superestrella del juego. Y los dividendos que le puede dejar con relación a Mason Miller son, sin lugar a dudas, enormes. Yo soy Daniel Araujo. Video bastante extenso, pero lo ameritaba. Mejor análisis, ganadores y perdedores del mercado de cambios en MLB.